Bien, jóvenes, vamos a desarrollar otro tema más del área de matemáticas. El tema a tocar es polígonos. Cuando hablamos de polígonos tenemos que inmediatamente pensar, visualizar en un área. ¿Ok? Un polígono es una figura plana la cual está compuesta por segmentos de recta, lo cual delimitan un determinado sector. ¿Okay? Un polígono es eso. Acá estamos visualizando un polígono que es un hexágono. Vamos primero a clasificarlo. Vamos a clasificarlo. Clasificación. Clasificación. ¿Ok? Los polígonos se clasifican por dos conceptos. Por sus lados y por sus ángulos. Entonces es el momento propicio en el cual yo tendría que empezar a preguntar a ustedes cuáles serían por sus lados y cuáles serían por sus ángulos. Así que eso lo vamos a hacer al momento que estemos desarrollando el tema de manera directa, pues por las videoconferencias. Por sus lados, un polígono puede ser regular o irregular. ¿Ok? Cuando hablamos de polígonos regulares, nos está indicando que todos sus lados de la figura geométrica son iguales y por consecuencia también sus ángulos. En este caso he intentado dibujar un polígono regular en la cual el hexágono se compone de 6 lados y todos son iguales. Entonces, un polígono regular es aquella figura en la cual todos sus lados son iguales. Por consecuencia, una figura irregular sería aquella, voy a dibujar de manera a mano alzada. ¿Okay? Esta sería un polígono irregular. Es un polígono, sí, claro, porque encierra un área, un sector, pero sus lados no son iguales. Por consecuencia, esto sería un polígono irregular. Y la que estamos visualizando en la parte superior sería regular. Ahora, por sus ángulos. Cuidado, ¿eh? Esta información, jóvenes, se las voy a anexar por Classroom de manera más detallada, con lo que les estoy diciendo de manera oral. Va a estar pues impresa en un tema que les voy a dar. ¿Ok? Luego tenemos por sus ángulos, va a ser convexo y cóncavo. ¿Ok? Una figura convexa es aquella polígono que todos sus ángulos interiores van a ser menor a 180 grados. Caso contrario, un polígono cóncavo es aquella donde uno o más de sus ángulos interiores va a ser mayor a 180 grados. Ejemplo, esta figura que está acá es convexo. Este pentágono también sería convexo porque todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Si dibujo esta figura que está acá, ¿ok? Observamos que este es menor a 180 grados, todo lo que estoy indicando son menores a 180 grados, pero este ángulo interior es mayor a 180 grados. Por consecuencia, este que está acá sería convexo y la que está en la parte inferior sería cóncavo. Recapitulando, jóvenes. Los polígonos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados, regulares, lados iguales, irregulares, lados desiguales. Convexo, aquella figura que sus ángulos interiores es menor a 180 grados, todos. Y en el caso de cóncavo, con que uno sea diferente, es decir, mayor a 180 grados, se convendría o sería pues un elemento cóncavo. ¿Okay? Esto es con respecto a su clasificación. Con respecto al nombre de un polígono, si un polígono tiene 5 lados, sería un pentágono, ¿ok? Si tiene 5 lados, el polígono sería un pentágono, ¿ok? Sería un pentágono. ¿Por qué 5 lados? No me interesa, no les estoy diciendo si es regular o irregular, simplemente tiene 5 lados, es un pentágono. Si fuera 6 lados,
sería un hexágono. ¿Ok? Y así sucesivamente, 7 un heptágono, 10 un decágono, etcétera, etcétera, etcétera. También esto se lo anexo al momento que desarrollemos el tema. Les voy a dejar esta información de manera más detallada. Esto es con respecto al nombre que asumiría un polígono. Está en función de la cantidad de lados que tenga el mismo. ¿Ok? Vamos ahora a indicar los elementos, pues, los elementos de un polígono. Vamos a poner elementos. Empezamos con los vértices. Vértice. ¿Ok? El vértice es un punto que es la, vamos a llamar la intersección de dos lados. ¿Ok? El vértice va a ser la intersección de dos lados. En este caso D es un vértice, C también es otro vértice, F es otro vértice. En el caso de O no sería un vértice, ¿ok? Porque simplemente es un punto interior, no viene a ser vértice. Luego de ello podemos indicar ángulo interior. Un ángulo interior. Como hace un instante dijimos, el ángulo interior son los ángulos que están dentro de la figura geométrica, ¿ok? Los ángulos interiores van a tener una determinada fórmula para poder saber cuál es el valor. Esto solamente se puede realizar cuando estamos hablando de polígonos regulares. Cuando son polígonos regulares, podemos asumir cuánto vale un ángulo interior. Un ángulo interior, su fórmula es 180 n-2, ¿ok? Y todo entre n. Esta sería la fórmula para encontrar el ángulo individual de cada uno de ellos. Pero cuidado, esto funciona solamente en polígonos regulares. ¿Qué cosa representa n? N representa la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿ok? Y si quiero sacar la suma total, la suma de los ángulos interiores, la fórmula que necesitaría sería 180 grados n-2. ¿Ok? Entonces tenemos ángulos interiores en la cual la primera fórmula me entrega el valor de un solo ángulo y la siguiente me entrega la sumatoria de todos los ángulos. En todo caso, acá lo que me faltaría es indicar uno de ellos. Un ángulo interior sería F, A y B, y le pongo el sombrerito en A, que me está indicando que es un ángulo interior. ¿Ok? Un ángulo exterior. Un ángulo exterior, en este caso representado por DEG, ¿ok? Viene a ser el suplemento de un ángulo interior del mismo vértice. Muy bien, también otro elemento importante serían las diagonales. Las diagonales. Las diagonales son aquellas rectas o segmentos de recta que unen dos vértices que no sean consecutivos. Es decir, A con B no genera una diagonal porque pertenece al lado del polígono. A con C sí genera una diagonal. B con E también genera una diagonal. Para efectos didácticos voy a indicar BE. BE, esta sería una diagonal, un segmento de recta. También tiene fórmula para saber cuántas diagonales tiene una determinada figura geométrica. Voy a poner una D minúscula y va a ser n-3. Acá ya voy obteniendo varias formulitas. Acá puse la de ángulo interior. Acá tengo la de suma de ángulos interiores. Ahora tengo la generación de diagonales con respecto a un solo vértice. ¿Ok? Si quiero saber las diagonales totales, diagonal total de la figura va a ser igual a n por n-3 sobre 2. Esas serían las diagonales totales que se representarían en una figura geométrica. Ok, y por último, el apotema. El apotema, ok, el apotema en este caso vendría a ser OM, esta es una M.
es un segmento de recta OM que parte del centro de la figura geométrica y hace una mediatriz con respecto a uno de sus lados. ¿Qué cosa es una mediatriz? Es una recta que atraviesa otra en el punto medio haciendo un ángulo de 90 grados. Estos son los elementos básicos de un polígono. Repito, esta información de manera detallada se la voy a entregar de forma escrita. ¿Qué nos faltaría? Vamos a ver, antes de pasar para poner la formulita del área, voy a utilizar estas fórmulas que ya las tengo escritas por aquí. Vamos a ver en el caso de este hexágono. El hexágono tiene 6 lados. Por consecuencia, n lo voy a reemplazar por 6. Así que digo, un ángulo interior de un hexágono regular, por favor, enfatizo, polígono regular, sería entonces 180, n que vendría 6, menos 2 y todo sobre 6. Estoy reemplazando n por el valor de 6 porque estamos hablando de un hexágono. ¿Ok? Esto me daría 180 por 4 entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces simplificando, esto me daría, si acá simplifico, 180 con 6 me estaría dando 30 y 30 por 4 me da 120 grados. Es decir, cada uno de estos ángulos interiores de un hexágono vale 120 grados. Quiero saber cuánto es la suma total de un hexágono. Entonces la suma total de un hexágono sería 180 por 6 menos 2, es decir, 180 por 4. Esto me estaría dando 720 grados. Es decir, la sumatoria total de los ángulos interiores de un hexágono sería 720 grados. Aprovecho también en sacar las diagonales. Un hexágono, ¿cuántas diagonales tendrá? De cada vértice dice que es n menos 3, entonces sería 6 menos 3, un hexágono tiene 3 diagonales. Y la sumatoria total dentro de esta figura sería, diagonal total sería 6 por 6 menos 3 entre 2. Sería 6 por 3 entre 2, 18 entre 2 y sería 9 diagonales. Es decir, un hexágono tiene por cada vértice 3 diagonales y la sumatoria total serían 9 diagonales. ¿Ok? Entonces, son los elementos básicos que necesitamos calcular para definir un polígono, en este caso un polígono regular. Y por último, les voy a dar la formulita para encontrar el área del polígono. El área del polígono va a ser igual a perímetro por apotema sobre 2. Son datos básicos, son datos que necesitamos tener para poder encontrar el área. Es decir, en este caso, el perímetro va a ser igual a n por L. ¿Quién es L? L es la longitud de manera constante de mi polígono regular y n va a ser la cantidad de lados que tiene. Entonces, finalmente, el área de un polígono sería n por L por apotema sobre 2. Ok, jóvenes, esta información se las voy a dar de manera escrita al momento del desarrollo de la clase. Creo que esto sería todo. Voy a desarrollar ejercicios de manera directa cuando estemos en la videoconferencia. Muchas gracias.